Los Hechos, capítulo 14, verso 8. Dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para sanarlo, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra, le doy gracias en esta hora, Señor, por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas y por todo lo que hará. Hoy, Señor, yo creo que usted hará grandes cosas en medio de nosotros. Señor, que a través de esta palabra nuestra vida sea empujada hacia un cambio. Que a través de esta palabra, Señor, nuestra vida sea confrontada, pero que a la misma vez seamos animados a ir un paso hacia adelante en su reino. Ahora, Señor, me pongo en sus manos y le pido, Padre, le ruego en el nombre de Jesucristo que su Espíritu Santo traiga a mi memoria las cosas que se han de hablar, Padre, en el nombre de Jesús. Tómese. Mire lo que registra la Biblia en el libro de los Hechos. Amén. Hablar, como les decía el día jueves, hablar del apóstol Pablo, ahondar en profundidades, es ahondar en la escritura y encontrar riquezas en ella. Amén. Estamos hablando, dice la Biblia, que había un hombre y lo describe como un cojo de nacimiento, que jamás, dice, había andado. Y escuchando, dice al apóstol Pablo, quien fijó sus ojos en él, le dijo: levántate y anda. Amén. Pero ¿quién era el apóstol Pablo para moverse en esta dimensión? ¿Quién era el apóstol Pablo para moverse en esta medida de unción, en esta dimensión? El apóstol Pablo se movía, hermano, en todos los ministerios. Quiero que sepa. Amén. El apóstol Pablo se movía en el ministerio quíntuple o en los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol Pablo dominaba y se movía en los 5 ministerios. Amén. Era un hombre de Dios sin lugar a dudas. Era un hombre de Dios sin duda alguna, que ejercía bien el llamado que Dios le había dado. Y me llama mucho la atención a mí, el apóstol Pablo, hermanos, no conoció a Jesús, aunque fue del tiempo de Jesús, nunca anduvo con Jesús. Y mire en la fe que este hombre se mueve. Miren la dimensión que este hombre se mueve. Una dimensión apostólica. Ejercía los 5 ministerios. Pero algo pasó, hermano. Algo pasó en la vida del apóstol Pablo, y quiero que vaya conmigo ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y el verso 3. Mas yendo por el camino,
Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el águila. El apóstol Pablo, hermano, tuvo un encuentro directamente con Jesús. Amén. Antes de tener, ponga atención aquí, antes de tener un encuentro con Jesús, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Perseguía a cristianos. Antes de tener el apóstol Pablo un encuentro con Jesús, perseguía a la iglesia, buscaba cristianos. ¿Para qué? Para matarlos. Y sabe, le voy a decir una cosa. Hoy en día hay muchas personas dentro de la iglesia, no afuera de la iglesia como estaba el apóstol Pablo, no siendo un inconverso como estaba el apóstol Pablo. Pero hay muchas personas dentro de las iglesias que se la pasan buscando cristianos para matarlos. ¿Y sabe por qué? Diga, ¿por qué? Porque no han tenido un encuentro con Jesús. Porque no han tenido un encuentro real con el Todopoderoso, hermano. Por eso, personas que creen que sirven a Dios se la pasan persiguiendo cristianos para matarlos. Se la pasan persiguiendo cristianos para acabarlos. Se la pasan persiguiendo cristianos para desprestigiarlos. Se la pasan persiguiendo cristianos para señalarlos, para juzgarlos, para comer sus carnes. Amén. Tristemente, hermano, hay muchos Saulos dentro de la iglesia. Pablo es el convertido. Pablo es el que conoce a Jesús. Saulo es el inconverso todavía. Saulo es el que persigue. Saulo es el que mata. Saulo es... Ustedes saben cómo murió Esteban. Saulo es el que apedrea, hermano. Saulo es el que te anda persiguiendo para tirarte piedras. Saulo es el que anda detrás de ti para apedrearte, para matarte. Hermano, la iglesia del Señor necesita Pablos, no Saulos. Amén. La iglesia del Señor necesita personas que quieran tener un encuentro real con Jesús y nos dejemos de estar persiguiendo la iglesia.